Bien, entonces empezamos la clase, la grabación se ha activado, siendo ya las 9:14, hemos esperado buen tiempo. Vamos a dar inicio a esta unidad, la unidad número 4, ¿no? La unidad número 4 del tema de física y química, ¿no? Bien, me confirman entonces si estamos viendo la pantalla, ¿verdad? Por el chat, por favor, me confirman. Sí, muy bien, Mabel. Mabel me confirma entonces. Se está uniendo un compañero. Bien, la estática. Bien, la estática trata de el estudio, ¿ya? El estudio de los cuerpos en reposo o en movimiento constante. ¿Qué significa eso? Va a depender mucho de qué es un cuerpo en reposo. En realidad casi nada está completamente quieto, como se puede decir. Cuando nosotros observamos, por ejemplo, una casa, una columna, una viga, un poste, aparentemente está quieto, no se mueve, pero respecto a nosotros, ¿no? Si nosotros estaríamos fuera del planeta Tierra, observaríamos que efectivamente pues se está moviendo. Y si estaríamos fuera del sistema solar, observaremos que también el planeta Tierra respecto al sistema solar se está moviendo. Entonces, más que todo es un sistema de referencias, ¿no? Respecto a qué se está moviendo algo. Por eso es que en la definición, la estática es una rama de la física que estudia las fuerzas, representadas en este caso por vectores, las fuerzas que intervienen en un cuerpo en reposo o con velocidad constante. Esa es la definición, con velocidad constante o en reposo. Quiere decir que ese cuerpo para el estudio, para el caso de nuestro estudio, no se va a mover, no se mueve. Y acá debemos detenernos a estudiar una magnitud vectorial, ¿no? Una magnitud vectorial, que es la fuerza. ¿Qué es la fuerza, no? La fuerza desde el estudio que hemos empezado nosotros con magnitudes del sistema internacional, la fuerza es una magnitud derivada, correcto, es una magnitud derivada vectorial. ¿Por qué vectorial? Porque se puede representar en un papel mediante una flecha. Y si es una flecha, entonces tiene un sentido y tiene una dirección. Recuerden ustedes que se ha explicado la diferencia entre sentido y dirección. Muchas veces coinciden ambos, pero hay casos en donde la dirección no coincide con el sentido. ¿Ok? Toda fuerza tiene los siguientes elementos: origen, módulo, dirección y sentido que acabo de hablar. El origen es desde donde estamos midiendo el valor de esa fuerza. El módulo es el valor expresado en una magnitud de fuerza de ese vector. La dirección representa el ángulo respecto a un eje horizontal o a un eje vertical. Ese ángulo casi siempre está medido en sistema sexagesimal. El sentido representa hacia dónde está yendo. Por ejemplo, hacia arriba, hacia abajo, a la derecha, a la izquierda. ¿Correcto? Muy bien. Acá tenemos un ejemplo, perdón, acá tenemos un ejemplo de un vector, ¿correcto? Como pueden ver, este vector está de color naranja, ¿sí? Está de color naranja y su dirección es el ángulo θ. Su origen es el punto O, porque desde ahí se está midiendo. Su módulo o su valor es 3n. Ya vamos a ver qué significa ese n. La dirección, por ejemplo, la estamos midiendo respecto al eje horizontal. Y el sentido es hacia donde está apuntando esta flechita. ¿Correcto? Porque puede ser que tenga la misma dirección, o sea, el mismo ángulo, pero su sentido sea por el lado contrario, que esté apuntando por acá, hacia abajo, por ejemplo. ¿Sí? Bien, espero que se haya entendido. Ahora, en el sistema internacional de unidades hay varias formas
o varias magnitudes para poder medir la fuerza, ¿ya? La fuerza en el sistema internacional se mide en newtons, se representa por la letra N mayúscula, se mide en newtons, no se olviden, pero a su vez tiene otras unidades de medida que también se utilizan, porque cuando estamos midiendo fuerzas muy pequeñas, nos convendrá utilizar, por ejemplo, la unidad de medida de dinas, o cuando estamos midiendo fuerzas que equivalen a la masa de un cuerpo, nos convendría utilizar kilopondios, que es lo mismo que kilogramos fuerza. O si de repente estamos en el sistema inglés, vamos a utilizar libras fuerzas. Eso significa libras fuerzas, LB-F. Y ahí en ese cuadro tenemos las conversiones o los valores para futuras conversiones. ¿Ok? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos convertir de kilogramos de kilopondios a newtons, habría que multiplicar por 9,8, ¿no? 9,8. Si queremos convertir de newtons a dinas, habrá que multiplicar por 100.000 o 10 elevado a la 5. Van a encontrar en algunos manuales, en algunos libros o internet, 10 elevado a la 5. Y ahí tenemos esas conversiones. No les voy a pedir que se memoricen todas, pero sí que en algún momento vamos a utilizarlas. ¿Ok? Vamos a utilizarlas. Entonces, resumiendo, en el sistema internacional de unidades, ¿ok?, se utiliza el newtons. Se representa por la letra N mayúscula, nunca minúscula. Pero hay otras unidades como son el kilopondio, las dinas y en el sistema inglés las libras fuerza. Muy bien. Entonces, una fuerza se puede representar mediante un vector. O sea, un vector es un elemento matemático que se puede representar gráficamente en un papel como una flechita, simple, ¿eh? Como una flechita. Esa flechita representa una fuerza. Entonces, una fuerza es un vector. ¿Ok? Una fuerza se puede representar por un vector. Ahora, hay formas de representar los vectores y según la forma como se representan, también la de calcular su valor o su módulo. ¿Ok? Tenemos, según la posición, cómo están ubicadas las fuerzas, podemos tener fuerzas concurrentes. Acá vemos 4 ejemplos de fuerzas concurrentes. Lo que tienen en común las fuerzas concurrentes es que siempre se cruzan en un punto, o sea, se intersectan en un punto. Pueden estar con sentido contrario, pueden tener ángulos distintos, o sea, dirección distinta, pero se van a cruzar. Entonces, cuando los vectores que representan a las fuerzas se cruzan en algún punto, se conoce como fuerzas concurrentes. Recuerden ese nombre, por favor, porque en algunos enunciados nos dicen dos fuerzas concurrentes, nos dicen, ¿no? Entonces, desde ahí vamos partiendo. Otra manera o otro nombre, otro tipo de fuerzas o vectores según cómo se dibuja en el plano, son las fuerzas colineales. Las fuerzas colineales comparten la misma dirección, o pueden ser horizontales, o verticales, o cualquier ángulo. Pero la diferencia va a ser el sentido, ¿correcto? Como observan acá, en este ejemplo, observan 3 vectores, el vector A, el vector B y el vector C. Y los 3 están en forma horizontal, esa es su dirección, horizontal. ¿Sí? Puede ser que esté formando un ángulo de 0 grados como también de 180 grados. Pero, como ustedes observan acá, el sentido es el que cambia. El vector A con el vector C, por ejemplo, están en sentido hacia la derecha. En cambio, el vector B está hacia la izquierda. Muy bien. Las fuerzas paralelas no hay que confundirlas con las colineales. Las paralelas son aquellas de que nunca se van a cruzar, nunca se van a intersectar, ¿correcto? Nunca se intersectan, nunca se cruzan. Son fuerzas paralelas, como las calles paralelas en una ciudad, nunca se intersectan. ¿Qué tienen en común las fuerzas paralelas? Comparten la misma dirección, ¿correcto? No necesariamente comparten el mismo sentido, pero sí comparten la misma dirección. Esas son las fuerzas paralelas.
Esta forma de ubicar los vectores en el plano, no olviden, son tres: concurrentes, colineales y paralelas. Nos ayudan para poder saber qué método utilizar para calcular el valor de un vector. ¿Ya? El valor de un vector. Casi siempre el valor resultante de un vector. Acá viene esa palabra, resultante. Y por eso ahí nos habla de suma de vectores, ¿no? Para sumar vectores, o sea, recuerden que acá estamos hablando de fuerzas, ¿ya? Para sumar fuerzas, hay que hablar, vamos a utilizar o podemos utilizar varios métodos. Entre estos, los que nos propone el manual son el método gráfico, el método del paralelogramo, ¿correcto? El método del triángulo, ¿no? El método del polígono. Bien. ¿Y qué se trata de calcular con estos métodos? Lo que se trata de calcular es el vector resultante. Para que más o menos lo entiendan, cuando nosotros, por ejemplo, estamos, a ver, imagínense ustedes, alguna vez se han ido por los ríos, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes que usted ata en una balsa o una canoa, en un bote, una soga, y otro compañero suyo ata otra soga, pero ambos van por distintas direcciones, ¿correcto? Entonces, el bote tiene que moverse hacia un lado, no se va a mover ni a un lado ni al otro del compañero. Más o menos le grafico por acá, ya, para que no me terminen entendiéndome. A ver, voy a dibujar acá una vaquita. Ahí está. ¿Quién no conoce una vaca? ¿Correcto? Imagínense que esta vaquita está siendo jalada, acá le han amarrado su cuernito, por dos personas, ¿sí? Ahí está el compañero Juan y el compañero César. La vaquita no se va a mover, ni por acá ni hacia acá. La vaquita va a tender a moverse hacia otro lado, ¿verdad? Hacia otro lado. El compañero César está jalando con una fuerza, la fuerza de César. El compañero Juan está jalando con una fuerza, la fuerza de Juan. Pero no se mueve ni para uno ni para el otro. ¿Ok? Entonces, a esta dirección que forma o que por donde va la vaquita se le llama resultante. Generalmente se le pone F o también se la representa por FR, fuerza resultante. O sea, es como una fuerza invisible que resulta de sumar esas dos fuerzas, que en este papel lo estamos representando por un vector. No olvidar eso, muchachos, ¿ya? Una fuerza se puede dibujar utilizando un vector, ¿correcto? Es una magnitud vectorial. No podemos decir que un vector siempre es una fuerza, porque un vector puede representar también presión, también puede representar velocidad, etcétera. ¿Ok? Entonces una fuerza se representa por vectores. Entonces la fuerza resultante es esa, ¿no? ¿Hacia dónde está yendo? ¿No? Ahora, si queremos hablar de la canoa, pues imaginen que en lugar de una vaquita, pues es la canoa, ¿verdad? ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, para poder calcular cuál es el valor de esta fuerza resultante, es que el manual nos está proponiendo tres métodos, cuatro realmente, ¿no? Método gráfico, paralelogramo, triángulo y el polígono. No nos hagamos bolas con todo eso, ¿ok? Más adelante en la práctica vamos a ver cuál es el mejor método que nos conviene. Ya solamente estoy nombrándoles, poco a poco vamos a ir conociéndonos. Es como igual cuando ustedes se presentan, poco a poco se van conociendo. Bien, esta es la parte teórica, ¿ok? A ver, voy a graficar acá, ¿ya? Un plano cartesiano. Vamos a tentar un poquito el pulso. Ahí está. Y el horizontal. Disculpen el pulso, mucho café. Este es el eje X y este es el eje Y. Profe, ¿por qué le ponen así? Bueno, así se ha nombrado. Este es mi plano cartesiano. Recordemos que esto hemos visto en matemáticas, ¿cierto? Donde acá tenemos primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante
y cuarto cuadrante. Muy bien. Imaginen el caso de la vaquita, ¿correcto? Imaginen el caso de la vaquita. Y aquí le voy a dibujar a la vaquita. O la canoa, pues algunos más se han familiarizado con la canoita. Ahí está, ¿no? Hay un compañero que está jalando por acá y otro que está jalando por acá. Ahí está una soga, ¿verdad? Ya saben ustedes que la canoa no se va a ir ni para uno ni para otro. Se va a ir por acá. Es fuerza resultante. Y es de lo que se trata de calcular, ¿correcto? Es lo que se trata de calcular. Lo que voy a hacer, o lo que se va a hacer de acá para adelante, es tratar de llevar todo dibujo que representan vectores a esto, al plano cartesiano. O sea, este compañero está jalando muy bien. Esa es una fuerza, voy a llamarle F1. Este compañero también está jalando. Esta es una fuerza, vamos a llamarle F2. ¿Sí? ¿Cierto? ¿Correcto? Entonces voy a representarlo acá, ¿no? Si yo tentaría hacer acá mi plano cartesiano, miren, entre puntitos voy a ponerle. Si yo tentaría poner el plano cartesiano, observo que la fuerza 1 estaría ubicado en el primer cuadrante. Y la fuerza 2 estaría ubicado en el último cuadrante, cuarto cuadrante. Y entre estos dos estaríamos formando un ángulo θ. Cuando estemos en ese caso, donde tenemos dos vectores que son concurrentes y a su vez están formando un ángulo, en esos casos vamos a utilizar estas fórmulas. ¿Cuál, profe? Esta fórmula de acá, para no complicarse. Esta. ¿Dónde está? Ahí está, esta. ¿Ya? Es la misma. Es que pasa como raíz cuadrada, ¿ok? Donde tenemos que la fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada, ¿ya? De la fuerza 1 al cuadrado más la fuerza 2 al cuadrado más el doble de la primera por la segunda por el coseno de alfa. Vamos, que este tema hemos visto ayer, que es la ley de cosenos, ¿recuerdan? ¿Cierto? Es la ley de cosenos, pero con un signo diferente, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tengamos dos vectores concurrentes, ¿no? Y queremos calcular su resultante, directamente vamos a hacer referencia a esta fórmula, ¿no? ¿Por qué? Porque esos dos vectores son concurrentes, tienen una resultante, y para poder calcular esa resultante necesito el valor de la fuerza 1, el valor de la fuerza 2 y el ángulo que están formando. Y ya hemos explicado qué hacer o cómo calcular la resultante, independientemente de las toneladas de teoría que ustedes tengan, cómo calcular la resultante de dos vectores. Ahora, ¿qué hacer cuando tenemos tres vectores, cuatro vectores o más vectores? Lo que hemos hecho acá, miren, lo que hemos hecho acá en el caso anterior, esto que hemos hecho ahí es eso que hemos representado cada fuerza por su vector, ¿no? En el tema de física se llama DCL. ¿Qué es DCL? Es el acrónimo en este idioma de diagrama de cuerpo libre. O sea, lo que se trata es de representar por flechitas, o sea, por vectores, cada una de las fuerzas que intervienen en este sistema. En este caso, la fuerza resultante no debe estar acá porque se representaría y se calcularía, ¿ok? O sea, lo que está jalando un compañero, pues esa es la fuerza 1. Lo que está jalando el otro compañero, pues esa es la fuerza 2. Imaginemos que en lugar de dos fuerzas, como les planteaba inicialmente, ¿qué hacer cuando tenemos tres? Entonces aquí lo que se hace es, después de hacer el DCL, o sea, después de identificar todos los vectores o todas las fuerzas que intervienen en un sistema, y luego ya lo hemos representado acá en la gráfica, por ejemplo, acá voy a tener, imaginemos que después de buscar qué fuerzas hay en un dibujo, tengamos acá fuerza 1, imaginemos que acá tengo otra más, miren, es fuerza 2, y acá tenemos otra más, fuerza 3, ¿no? Es como si en el caso del bote, hubiera un compañero medio rayado, ¿no? En lugar de ayudar, pues estaría molestando, jalando hacia otro lado, ¿no?
Imagínense esto, pero ya de todas maneras ya existe otra fuerza más, ya existe otro vector más. Entonces, ¿qué hacer ahí? Después de haber hecho el DCL, tranquilos, siempre vamos a hacer un DCL en cada caso. Esta es una parte teórica que necesito que entiendan. Siempre de hacer un DCL, lo que debemos hacer es, primero, debemos identificar qué ángulo tenemos. O sea, qué dirección tiene el vector de la fuerza 1, qué dirección tiene el vector de la fuerza 2. Perdón, vamos a hacer en orden, ¿eh? Alfa, beta y tita. ¿Y qué dirección? Cuando digo dirección me refiero a qué ángulo está formando. ¿Respecto a qué? Tengan en cuenta esto, respecto a la horizontal. Estoy explicando con respecto a la horizontal, o sea, el ángulo que me interesa ahorita es el ángulo que está formando el vector con el eje horizontal. Ahí tengo el ángulo de la fuerza 1 respecto a la horizontal es alfa. El ángulo de la fuerza 2 respecto a la horizontal es beta. El ángulo de la horizontal con respecto a la horizontal, de la fuerza 3 es tita, ¿ok? Esos valores de los ángulos casi siempre nos dan en los enunciados, ya casi siempre nos dan. Entonces, ¿qué hay que hacer en estos casos? Cuando tenemos ya 3 vectores o más, lo que hay que hacer es una descomposición de los vectores. ¿Cómo así una descomposición, profe? Vamos, hago otra vez mi plano cartesiano. Esta vez lo voy a hacer con otro color, negrito. Disculpen el pulso, ¿eh? Vamos a hacer mi plano cartesiano. Caray, qué feo está. Carambas. Muy bien, ahí está. Ahí está mi plano cartesiano, donde acá tengo el eje X y el eje Y, ¿ok? Bien. ¿Qué es descomponer? Lo siguiente. Miren, por favor, imagínense ustedes de que agarran una motosierra, una hacha, un cuchillo, lo que sea, y lo que ustedes hacen es partir a cada vector. En este caso voy a partir al vector F1. Si le parto, le doy un machetazo en la mitad de su cuerpo, una parte va a caer en el eje X y la otra parte se va a pegar al eje Y. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, una parte de este vector va a ir al eje y otra parte de este vector va a ir ¿a dónde? Al eje X. Pero ¿qué va a cambiar? Va a cambiar que aquí va a ser F1 coseno del ángulo que está formando, de alfa. Y acá va a ser F1 por el seno del ángulo que esté formando. F1 por el seno de alfa. Recuerden el tema de trigonometría. Igual manera, imagínense usted que le parte en dos a la fuerza 2. Una parte va a ir al eje vertical y otra parte va a ir al eje horizontal. Entonces acá voy a tener, y lo voy a representar por otro color, ¿ya? Voy a tener el vector 2, otra flechita, ¿sí? Voy a tener fuerza 2 por el coseno del ángulo que está formando. O sea, ¿cuál es el ángulo que está formando el fuerza 2? Beta. Y aquí voy a tener, esta vez le voy a jalar todo, ahí está la flechita, fuerza 2 por el seno del ángulo que esté formando. De igual manera, como usted ha podido deducir, hacemos para el siguiente vector y para los demás vectores que haya, ¿correcto? Entonces una parte de ese vector va a ir a un lado, a un eje, y la otra parte al otro eje, dependiendo en qué cuadrante esté. Entonces la fuerza 3, esta vez la voy a hacer con otro color verde, por ejemplo. La fuerza 3, que va a estar acá, la fuerza 3, ¿por qué? Por el seno del ángulo que esté formando, de tita. Y aquí va a estar otra vez la fuerza 3 por el coseno del ángulo que esté formando, de tita. Mientras el vector que estamos utilizando tenga como referencia el eje X, me refiero a su dirección, siempre va a ser en el horizontal coseno, en el vertical seno. ¿Ok? Siempre cuando la referencia del ángulo sea respecto al eje X. Si es respecto al eje Y, va a cambiar. Muy bien. Una vez que hemos hecho eso, recuerden, si hubiera más vectores, se hiciera lo mismo, ¿sí? Entonces puede haber 10 vectores y no me complico, aplico este método, ¿correcto? Una vez hecho eso, lo que debemos hacer es la sumatoria de fuerzas en el eje X
es igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque recuerden que en estática los cuerpos o no están en movimiento o están con velocidad constante, o sea, están en velocidad constante o están en reposo. Y siempre se considera que las fuerzas, ya sea horizontal o vertical, siempre va a ser 0. Y lo que hay que hacer acá es sumar y restar los vectores que están en el eje X. ¿Qué vectores están en el eje X? Los que apuntan hacia la derecha van a ser positivos, por ejemplo, fuerza 1, coseno de alfa, más fuerza 2, coseno de beta. Y los que apuntan hacia la izquierda van a ser negativos, por ejemplo, negativo, fuerza 3, coseno de tita. Y esto es igual a 0. ¿Correcto? Y para la sumatoria este es para la sumatoria de fuerzas en Y, X. Ahora, para la sumatoria de fuerzas en Y, ¿cómo sería? ¿Qué vectores tengo en Y? O sea, en vertical. Los que van hacia arriba son positivos. F1, seno de alfa, más F3, seno de tita. Y los que van hacia abajo son negativos. ¿Quién está hacia abajo? F2, seno de alfa. Y este es igual a 0. Y dependiendo de lo que me pidan calcular, pues yo ya estoy en la capacidad de poder calcular cualquiera de estas fuerzas. ¿Ok? Cualquiera de esas fuerzas. ¿Sí? Cualquiera de esas fuerzas. ¿Alguna pregunta?